escenas del crimen que vemos en las películas suelen ser más o menos así. Un cuerpo, una zona acordonada, personas con trajes blancos recolectando muestras y un fotógrafo registrándolo todo. Pero en la vida real, la escena empieza con un zumbido. Sí, los primeros en llegar suelen ser los insectos, las moscas. Y ahí en donde muchos vemos criaturas molestas, los entomólogos forenses encuentran testigos diminutos muy confiables. Cecilia Brunella es licenciada en biología, becaria doctoral del CONICET y creadora de la cuenta Mosquitas Forenses. Hoy nos ayuda a pensar qué saben las moscas de un crimen. Soy Aus López y esto es El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía sobre ambiente, ciencia y bienestar. Si un día quieren desvivir a alguien, yo me voy a ocupar de que vayan presos. Ceci, eso decís en tu primer video de Instagram mientras te estamos viendo cazar una mosca con una red. ¿Cómo se conectan estos dos conceptos, moscas y justicia? Bueno, en la realidad, la idea de esa frase era resumir de una forma breve y llamativa la importancia que pueden llegar a tener las moscas en una investigación criminal, ya que suele ocurrir mucho que cuando hablamos con las personas sobre moscas, las primeras reacciones son de asco o de rechazo. Total. Suele pasar mucho. Y la realidad es que muchas personas no conocen la importancia que pueden tener en una investigación criminal, las pruebas que se pueden obtener gracias a ellas. Así que mi idea era con estos videos mostrar un poco de esto, ¿no? Ya que muchas veces lo que para el ojo humano pasa desapercibido totalmente, para la naturaleza no. O sea, la naturaleza lo registra y en este caso las moscas, que son nuestros pequeños testigos invisibles, nos van a dar pruebas fundamentales a la hora de realizar una investigación criminal y muchas veces nos ayudan a obtener quién es el culpable de este crimen. Así que bueno, mi idea principal con esto era mostrar un poco este lado y en mi caso particular lo que yo hago es investigar unas especies particulares de mosca. Lo que ocurre cuando una persona fallece es que el cuerpo atraviesa un proceso de colonización donde diferentes artrópodos se van a acercar a este cuerpo. Artrópodos, perdón, son bichos. Sí, para los que no sabemos. Involucra con insectos. Y bueno, animales en general dentro de este grupo que son importantes a la hora de llevar a cabo estas investigaciones. En mi caso particular son las moscas, las que yo estudio. Cuando una mosca se acerca a un cuerpo, lo que ocurre es que deposita el huevo o las larvas, dependiendo de la especie, y estas se van a alimentar de la carne en descomposición de este cuerpo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, estas larvas van a ir creciendo cada vez más y en cada etapa van a tener características específicas de su desarrollo. Entonces, si podemos poner en paralelo lo que ocurre con el crecimiento de estas larvas y el tiempo que lleva este cadáver en ese lugar, podemos establecer muy precisamente los días que pasaron desde el momento en que falleció esa persona hasta que se encuentra. Que esto, bueno, sería lo que se denomina el intervalo post-mortem, pero bueno, una definición breve de cómo se lleva a cabo esta investigación es de esa manera. O sea, las moscas, de manera súper fidedigna, porque aparte no van a mentir, nos pueden determinar cuándo murió esa persona y algún otro dato más. Sí, obvio. Bueno, en realidad, dentro de la entomología forense, que es la rama que nosotros ejercemos, primero te tendré que definir un poco qué es la entomología forense, ¿no? Dale, contame. La entomología forense es una rama de la biología que se encarga del estudio justamente de los insectos y otros artrópodos que se encuentran vinculados a un cadáver. Entonces, estos se van a utilizar como herramientas para resolver un crimen. Una de las cosas más importantes que realiza el entomólogo forense es esto, la determinación del intervalo post-mortem, como ya charlamos. Pero no solo esto, también nos puede dar datos súper importantes sobre el lugar del hecho. Por ejemplo, si una persona fallece, hay casos donde ese cuerpo puede ser trasladado de un lugar a otro y estos insectos o los artrópodos nos pueden dar pistas súper importantes para saber si el homicidio o el asesinato o lo que haya ocurrido pasó realmente en ese lugar o fue en otro. También hay otras ramas dentro de la entomología forense súper importantes como la entomotoxicología, no sé si alguna vez la escuchaste. No, para nada. Es una rama que se encarga de estudiar todo lo que son las sustancias ilícitas que se pueden encontrar en un cuerpo y cómo se vinculan estos insectos al cadáver, porque bueno, al consumir esta carne, que si tiene presencia de drogas o no, van a cambiar un poco también los tiempos de desarrollo. Ah, es una locura. Así que o sea, sí, te puede decir también si la persona había consumido sustancias. Claro, es súper interesante esa rama. Y bueno, dentro de la entomología hay muchas ramas que hoy en día no fueron investigadas. De hecho, hay muy pocos especialistas en Argentina que se dedican a la entomología forense y es un campo súper amplio, la verdad. ¿Y cómo llegaste vos a decir, quiero trabajar con estas moscas, quiero dedicarme al campo de la entomología forense? Bueno, la verdad es que a mí desde muy chica siempre me fascinó la biología. Me encantaba, pero también
siempre me fascinó lo que era las ciencias forenses, la investigación criminal, y bueno, yo de chica soñaba con trabajar en el FBI, veía, viste, los programas en la tele, y me encantaba, sí, todos esos programas yo vivía consumiendo eso. Y bueno, cuando crecí, traté de buscar una carrera que pudiera involucrar estas dos ramas, un poco lo que es la biología con las ciencias forenses. Y bueno, investigando un poquito encontré la entomología forense, así que me decidí por estudiar biología. Y uno de los grandes problemas que tuve a medida que era estudiante era que no encontraba a nadie que se dedicara a ejercer la entomología forense, siendo biólogos. Sí. Viste que quizás escuchás más biólogos marinos, Sí, otras cosas, pero la entomología forense era un campo más raro. Por suerte, unos años antes de recibirme, pude contactarme con Néstor Centeno, que es uno de los entomólogos forenses más importantes de Argentina, que la verdad me brindó su ayuda y me orientó un montón sobre cómo podría ejercer esta rama. Y bueno, me recomendó básicamente que si yo quería realmente dedicarme a esto, era súper importante hacer un doctorado en el tema que me permitiera especializarme en esto. Y así, bueno, me puso en contacto también con Pablo Mulieri, que hoy en día es mi director junto también con Néstor. Y nada, él es también un súper referente en el área, también muy importante en la entomología forense de Argentina. Y junto a los tres empezamos a charlar sobre cómo podría llevar a cabo una investigación en esta área. Y me comentaron que en Argentina, las especies de mosca que yo ahora estoy estudiando, principalmente sus estadios más inmaduros, suelen aparecer en pericias. Y el tema es que son larvas que están prácticamente poco estudiadas, casi nada. Se sabe muy poco de ellas. Y son súper importantes porque en muchísimas autopsias aparecen vinculadas a cadáveres y no hay información al respecto. Claro, entonces, se descartan en general. Sí, o sea, pueden estudiar un poco el crecimiento de todo, pero el tema de identificar las especies es muy complicado. Porque imagínate que las larvas son súper chiquitas, son muy parecidas todas, entonces los caracteres morfológicos para reconocerlas son muy específicos. Así que me comentaron que en Argentina, faltaban personas que estudiaran esta área, que sí estaba interesada, y la verdad que sí me pareció súper importante, porque bueno, justamente para resolver asesinatos o causas de muerte dudosa, estaban siempre presentes estas larvas y no había nadie que estuviera trabajando en ese sector. ¿Y cómo te incorporás vos a este proceso forense? O sea, vos llegás cuando se hace la autopsia del cuerpo, cuando lo encuentran en un lugar, o sea, ¿cómo entrás vos en este proceso de determinar qué le pasó a ese cuerpo? Bueno, en realidad esto ya es más trabajo del perito forense, que en este caso, si es un entomólogo, puede ir al lugar, a la escena y recolectar las muestras, o también le puede llegar las muestras y después analizarlas en el laboratorio. En mi caso particular, yo lo que hago ahora es investigación pura, o sea, de que las muestras que yo tomo, no las tomo en un cadáver, por ejemplo. Yo lo que hago es ir a zonas urbanas, como las plazas, que por ahí en mis videos se ve que estoy tomando muestras ahí. Sí. Estas especies no necesariamente están solamente vinculadas a cadáveres, las podemos encontrar en nuestras casas, en donde hay materia en descomposición, aparecen. Así que bueno, yo voy a las plazas y en las plazas me pongo a buscar muestras. Es medio complicado también con el clima porque son especies muy susceptibles a los cambios. Si la temperatura baja mucho o llueve, es muy difícil también atraparlas. Pero bueno, suponiendo que tenemos suerte, tomamos estas muestras y ya vamos al laboratorio y vamos a la parte de identificación morfológica, que es donde identificamos si son las especies que yo necesito para investigación. Después pasamos a otro laboratorio, que es donde se encuentran las cámaras de cría. Ahí lo que hacemos es estudiar cada etapa del desarrollo, o sea, tratamos de replicar todo el ciclo de vida, tomando muestras de cada etapa y bueno, anotando también las variables que pueden haber en cada etapa. Y bueno, obtenemos estas muestras y ya podemos pasar a estudiar con procedimientos de microscopía óptica un poco más complejos para tratar de identificar bien estos caracteres que justamente que son precisos de cada especie. ¿Y vos qué pensás para el futuro? O sea, vos estás trabajando, me decís, en una disciplina que hay muy poca gente haciéndolo, que en general, por lo menos acá en la Argentina, es poco frecuente. ¿Qué te gustaría que pase con tu laburo hacia el futuro? Bueno, a mí me encantaría, y creo que a la mayoría de entomólogos forenses de Argentina, les encantaría también de que haya más biólogos que estén interesados en estudiar estas ramas, porque la verdad es que se necesita que haya investigadores en este sector y en la actualidad son muy pocos. Hace unos años te digo que como mucho eran 5 personas trabajando nada más. Hoy en día por suerte somos más, pero lo que se busca es eso, de que haya cada vez más biólogos que se quieran interesar en esta rama y puedan dedicarse a este tipo de investigaciones que para la justicia son súper importantes, dan datos
que son cruciales, como te decía antes, para poder atrapar al culpable o resolver una investigación criminal. Uh-huh. Vos te creaste la cuenta Mosquitas Forenses, que de hecho así llegamos a vos. ¿Por qué decidiste hacerte esa cuenta? ¿Y sobre todo, quiénes la consumen? Bueno, la realidad es que a mí me pasaba mucho que cuando hablaba con las personas sobre mi carrera o lo que yo hacía, muchos me preguntaban, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? O sea, yo entiendo que quizás no son palabras tan comunes la entomología. Entonces, mi idea al crear esa cuenta era buscar una forma más simple de transmitir el trabajo que hacíamos nosotros, los biólogos, especialmente los entomólogos forenses, pero con un vocabulario que quizás sea más suelto, no tan técnico, como no tanto dirigido a la comunidad científica, que lo pueda consumir también la comunidad científica, pero también personas que no se dedican a la biología y que no estén relacionadas con esto, pero que al ver un video les resulte interesante, les resulte llamativo. Y bueno, mi idea era que se puedan llevar un poquito de información de lo que trata nuestra profesión y cómo la llevamos a cabo. Seguramente, como te gustan los policiales, los consumís, las series, las pelis. Hubo como un boom aparte de policiales. ¿Eso potenció de alguna manera tu trabajo, tu curiosidad? Bueno, la realidad es que sí, yo creo que las personas... Ves un policial y decís, ay, esta mosca... Sí, me comentan un montón de Bonds o programas así donde aparecen... y sí, tengo mucha gente que me dice, ay, me acuerdo del programa donde aparece un entomólogo y hace estas cosas. La verdad que eso está bueno porque lo podés vincular también un poco por ese lado y la gente ahí como que se acuerda, claro, pasó acá, entonces se transmite el mensaje de otra manera. Pero sí, yo creo que hoy en día, al ser la entomología una rama un poco desconocida, todo lo que son programas de televisión, esas cosas que estén relacionadas, ayuda a transmitirlo un poco. Te ayuda. Y la última que te voy haciendo un poco... ¿Cómo se tomó por ahí tu familia o tus amigos cuando vos le dijiste, che, quiero estudiar estas moscas para resolver crímenes? ¿Cómo es eso? Me contás un poco de la dificultad de explicarle a veces a la gente lo que uno hace, pero en tu círculo, ¿cómo fue eso? Bueno, la realidad es que mi familia nadie se sorprendió, porque desde los 4 años, como te digo, yo miraba todos estos programas que siempre me decían, siempre estás mirando los cadáveres, los asesinatos, y nada, como que mi familia se volvía loca, no quería que mirara nada de eso. Ya con el tiempo lo asumió, lo aceptó y no tuvo problema. Y bueno, cuando crecí les comenté que quería hacer esta carrera y la verdad que fue como, era obvio que ibas a terminar trabajando con algo de este estilo, no le sorprendió a nadie. Sí, quizás un poco la temática porque no desconocían que las moscas se pueden usar para esto, como le pasa a muchas personas. Sí, es que todas las vemos como unos seres insoportables, ¿no? Sí, como que molestos e incluso... no, como que los querés sacar de tu casa, ya te da de hecho mala espina tener una mosca en tu casa, ¿viste? Es como que sí, obvio. Para vos son un tesoro. Sí, en realidad, obviamente que uno cuando trabaja con este tipo de insectos, sí, también hay situaciones que son un poco incómodas, por ejemplo, la materia en descomposición y todo lo que uno le tiene que juntar, sí, no es una situación linda, pero lo que yo siempre trato de ver es la finalidad que tiene esto, porque si uno realiza este trabajo que quizás no es lo más ideal, no estás trabajando, como te comentaba antes, quizás con la biología marina, que son animales más lindos. Sí. Pero acá puedes ayudar a resolver casos súper importantes y estás colaborando con la justicia para atrapar al culpable de, ya te digo, un crimen, un asesinato, y estás ayudando a un montón de personas. Entonces yo siempre trato de ver eso, el objetivo que tiene toda esta investigación y la importancia real que tiene. Te digo que me estás vendiendo un poco las moscas. Ahora las miro con un poco más de cariño. Muchísimas gracias, Ceci, por haber estado en El Pez por la Boca. Gracias a vos por invitarme. Placer. Esto fue El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía. En la conducción, Agus López. En producción ejecutiva estuvo Lucía Ríos. En dirección de contenidos, Manuela Castro. Dirección estratégica, Fernanda Gallegos. En redes sociales, Lucio Facina. En edición, Guido Diricio. Ecoparque en verano, un paseo ideal para aprender, atracciones para chicos, patios de juegos, calecita y juegos interactivos para la familia. Un paseo ideal para disfrutar del verano sin dejar de aprender. Más información en buenosaires.gov.ar/ecoparque.